Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de las emociones televisivas y el nido donde desgranamos cada detalle de esas producciones que nos roban el sueño y nos sacan más de una sonrisa. Hoy, queridos amigos, traigo una noticia que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes salten de emoción, que pongan el grito en el cielo de la pura felicidad, porque vamos a hablar de un reencuentro que muchos, pero muchísimos, estábamos esperando con la ansiedad de un estreno largamente anunciado. Si están pensando bien, esa chispa que se encendió en nuestras pantallas, esa química que nos hizo creer en el amor verdadero, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de la posibilidad, más que real, de verlos juntos de nuevo. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en las profundidades de las especulaciones, a explorar qué podría significar este reencuentro, si es que finalmente llega a concretarse, y si podría ser, quizás, un verdadero final feliz para nosotros, sus incondicionales fans. Así que prepárense, abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las especulaciones más fundamentadas, de las esperanzas que se niegan a morir y, ¿por qué no?, de las ilusiones más hermosas que rodean a esta pareja que conquistó el mundo entero con su química arrolladora. Y si por alguna razón inexplicable aún no están suscritos a nuestro canal, les invito con el mayor de los cariños a que pulsen ese botón rojo de suscripción que ven ahí abajo y sobre todo, a que activen esa campanita de notificaciones. Porque aquí, en nuestro rincón, no se les escapa absolutamente nada de lo que pasa en el vibrante universo de sus actores y actrices favoritos. Como saben, y es un recuerdo que atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón serial, la pareja formada por Can Yaman y de Method Demir se convirtió en un fenómeno mundial, en un torbellino de popularidad imparable, gracias a su inolvidable participación en la serie Erkenzikuus. La química que desprendían en cada escena, en cada mirada cómplice, en cada roce de manos, era tan palpable, tan explosiva, que traspasó la pantalla con una fuerza arrolladora y se convirtió en un tema de conversación constante, en el alma de los debates, no solo en Turquía, cuna de esta maravilla, sino en todos y cada uno de los países donde la serie fue emitida, conquistando audiencias y corazones. Sus personajes, el carismático y a menudo volátil Can Divit y la soñadora y resiliente Sanemine, protagonizaron una historia de amor que nos atrapó desde el primer capítulo, nos robó el aliento y nos hizo suspirar con cada giro de guión. La espontaneidad innata de Sanem, su lucha incansable por sus sueños, su autenticidad pura, y el carisma arrollador y a veces un poco temperamental de Can, esa dualidad que lo hacía tan humano y tan deseable, crearon una dinámica verdaderamente irresistible. ¿Quién no recuerda sus miradas cargadas de un universo de emociones no dichas? Sus diálogos ingeniosos, a veces picantes, a veces tiernos hasta el extremo. Sus reconciliaciones apasionadas que nos dejaban sin aliento. Era como presenciar el encuentro de dos almas destinadas a encontrarse, dos piezas de un puzzle perfectas, y nosotros, los espectadores, éramos los privilegiados testigos de ese viaje, de esa construcción de amor. Después del inolvidable impacto de Erkenzikuus, la carrera de ambos despegó de manera meteórica, impulsada por ese éxito sin precedentes. Can Yaman se transformó en un ídolo internacional, un verdadero conquistador de audiencias, protagonizando producciones en Italia y ganándose el cariño y la admiración de una audiencia global que lo adoraba. De Method Demir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos de manera constante en Turquía, demostrando su versatilidad y su inmenso talento en diferentes géneros, y también ha comenzado a explorar oportunidades internacionales, abriendo nuevos horizontes para su carrera. A pesar de sus exitosas y fulgurantes carreras individuales, la pregunta que nunca ha dejado de resonar en las redes sociales, en los foros de fans y en las conversaciones apasionadas de quienes los admiramos es, ¿volverán Can y Demet a trabajar juntos? Y es precisamente sobre esta pregunta, la pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo, que vamos a centrar nuestra conversación de hoy. Porque, créanme, las señales están ahí, los rumores circulan con una fuerza creciente, y existe una esperanza colectiva que, a pesar del tiempo, no se apaga, sino que se aviva con cada pequeña pista. Recientemente han surgido informaciones, que aún no son oficiales, que no han pasado por el tamiz de la confirmación rotunda, pero que han encendido todas las alarmas de la emoción, han hecho que nuestros corazones latiendo a un ritmo frenético. Se habla de un posible proyecto, de una nueva serie que podría traerlos de vuelta a nuestras pantallas, o quizás incluso de una película que los uniría de nuevo a estas dos estrellas. Las que brillan con luz propia. Imaginen por un momento. La misma energía desbordante, la misma chispa eléctrica que vimos en Erkenzikuus,
pero ahora enriquecida con la experiencia, la madurez y el bagaje profesional que ambos actores han adquirido a lo largo de estos años, explorando nuevos caminos y consolidando su talento. Podría ser algo completamente nuevo, un género diferente que nos sorprenda, o tal vez una especie de continuación, aunque esto último es menos probable y, francamente, más complejo de imaginar, dado el arco narrativo de sus personajes. ¿Qué hace que esta posibilidad sea tan increíblemente emocionante? Más allá de la pura nostalgia por Erkenzicus, esa serie que significó tanto para nosotros, la combinación de Can Yaman y de Meth Özdemir tiene un poder magnético casi hipnótico. Él, con su presencia imponente, su estatura que impone respeto y su capacidad para transmitir emociones complejas, a veces contradictorias, con una sola mirada, con un gesto apenas perceptible. Su carisma que roza lo salvaje y lo romántico a partes iguales, esa mezcla explosiva que lo hace inolvidable. Ella, con su dulzura natural que desarma, su expresividad cautivadora que te atrapa en cada palabra y en cada silencio, y su talento innato para dar vida a personajes femeninos fuertes, independientes y con los que es fácil identificarse, con los que podemos proyectar nuestros propios anhelos y luchas. Juntos crearon una magia, una alquimia en pantalla que muy pocos actores logran replicar, un pacto tácito con el público que los catapultó a la estratosfera del estrellato. Y el público, ese público masivo y apasionado que los elevó a la fama, está sediento, hambriento, de volver a verlos brillar juntos en la misma pantalla, de revivir esa sensación de conexión. Los rumores que circulan cada vez con más insistencia, apuntan a que este nuevo proyecto, de materializarse, podría ser una producción de gran envergadura, algo que se está gestando con sumo cuidado y ambición. Se habla de un presupuesto considerable, de un equipo de primer nivel, de una inversión significativa para crear algo que esté a la altura de las expectativas. Esto, por supuesto, solo aumenta las expectativas, las ganas de que sea verdad. ¿Qué tipo de historia podrían contar? ¿Sería un drama romántico que nos haga llorar de emoción? ¿Una comedia ligera y divertida que nos saque carcajadas? ¿Algo con un toque de misterio que nos mantenga al borde del asiento? Las posibilidades son infinitas y cada especulación, cada pequeña hipótesis, alimenta aún más nuestra curiosidad insaciable. Podríamos verlos interpretando a personajes completamente diferentes a los de Erkenzicus, lo que sería un desafío actoral fascinante, una prueba de su crecimiento y versatilidad. O quizás, y esto es lo que muchos esperan con el corazón en un puño, podrían encarnar a personajes que de alguna manera evoquen esa conexión especial que ya conocemos, esa complicidad que nos robó el corazón. Además de los rumores que van y vienen sobre un posible nuevo proyecto, también hemos sido testigos de interacciones recientes entre Can y Demet que han avivado las esperanzas de los fans, como pequeñas brasas que se reavivan con un soplo de viento. Pequeños gestos en redes sociales, comentarios sutiles, o incluso alguna foto casual que, para el ojo atento y esperanzado de un fan, puede significar mucho más de lo que aparenta. Entendemos perfectamente que son profesionales, que sus vidas personales son privadas y que debemos respetar esa distancia. Sin embargo, es inevitable que los fans, con el cariño que les profesamos, busquemos esas señales, esos destellos que confirmen lo que tanto deseamos. Y cuando esas señales aparecen, cuando hay un mínimo indicio, la euforia es instantánea, se desborda en las redes y nos llena de ilusión. Piensen en el impacto que tendría un reencuentro así. No solo para sus seguidores más acérrimos, para quienes los hemos acompañado desde el principio, sino para la industria televisiva en general. Sería un evento de proporciones épicas, un acontecimiento que generaría una enorme expectación mediática, que captaría la atención de medios de todo el mundo y que, sin duda, aseguraría una audiencia masiva. Seamos sinceros, la manera en que la química entre actores puede impulsar una producción, puede hacerla despegar y alcanzar el éxito, es innegable. Y la de Can y Demet es de esas químicas que marcan un antes y un después, que dejan una huella imborrable. Ahora, también debemos ser cautelosos, debemos mantener los pies en la tierra. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son pan de cada día, forman parte del paisaje. Muchas veces, las cosas no llegan a concretarse, los proyectos cambian de rumbo, se disuelven en el aire. Sin embargo, la fuerza de los rumores, sumada al deseo palpable de los fans, son factores que en ocasiones pueden influir significativamente en las decisiones de los productores y las cadenas de televisión. Y en este caso particular, el deseo de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en pantalla es un sentimiento muy extendido, un clamor generalizado. ¿Qué sería un final feliz en este contexto?
Para nosotros como espectadores, como seguidores apasionados, un final feliz sería, sin duda alguna, verlos protagonizar un proyecto que esté a la altura de su talento, de su potencial y sobre todo, de la enorme expectativa que han generado. Un proyecto bien escrito con un guión sólido y emocionante. Bien dirigido con una visión artística clara y potente. Y lo más importante, un proyecto que les permita a ambos lucirse, brillar con luz propia y demostrar, una vez más, porque son dos de las estrellas más grandes y queridas de su generación. Sería verlos desplegar esa química inconfundible que nos conquistó, pero quizás de una manera más madura, más profunda, explorando nuevas facetas de sus personajes, de sus personalidades y de su relación en pantalla. Más allá de la historia en sí, un final feliz también podría ser la confirmación de que, a pesar de sus exitosas carreras individuales y de los caminos que han tomado, existe una conexión profesional, una complicidad artística, y quién sabe, quizás también personal, que les permite volver a colaborar de forma fructífera y crear algo memorable. Sería un testimonio de la huella imborrable que dejaron juntos en la memoria de tantos espectadores alrededor del mundo, una prueba de que algunas conexiones son para siempre. Y es que cuando pensamos en ellos juntos, es difícil no evocar esos momentos icónicos de Erkentzicus. Las escenas en la oficina, cargadas de tensión romántica y humor. Las escapadas improvisadas que nos hacían soñar. Las peleas que inevitablemente terminaban en reconciliaciones apasionadas que nos dejaban sin aliento. Las risas compartidas, las lágrimas derramadas, la complicidad en cada gesto. Todo eso formó parte de una experiencia compartida entre los actores y el público, un lazo que se tejió en cada episodio. Y la posibilidad de revivir algo similar, o incluso de crear algo nuevo y emocionante que capture esa misma magia, es lo que nos mantiene expectantes, ilusionados. Por ahora, lo que tenemos son esperanzas, son rumores que alimentan nuestra imaginación y la dulce ilusión de que los astros se alineen una vez más para traernos este regalo. Sin embargo, la atención que se le presta a cada pequeño detalle relacionado con esta posibilidad, la intensidad con la que se discute en cada rincón de Internet, es un reflejo del profundo cariño y la admiración que sentimos por Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos artistas que han sabido ganarse un lugar privilegiado en nuestros corazones, y la idea de verlos brillar juntos de nuevo es un sueño que muchos compartimos con la misma fuerza. Así que mientras esperamos ansiosamente confirmaciones oficiales, mientras mantemos la respiración contenida, lo que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales, disfrutar de sus proyectos actuales y, por supuesto, mantener viva esa llama de esperanza, esa fe inquebrantable de que este reencuentro tan deseado se haga realidad. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, protagonizando una historia que nos haga suspirar, reír a carcajadas y emocionarnos hasta las lágrimas? Sería sin duda alguna un regalo para todos los que amamos el buen cine, las series que dejan huella y las historias que nos recuerdan la magia del amor. En resumen, hemos hablado de la inolvidable pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkentzicus, del fenómeno mundial que generaron con su química arrolladora y de la esperanza colectiva que existe, cada vez con más fuerza, de verlos juntos de nuevo. Hemos explorado los rumores sobre un posible nuevo proyecto, la potencia de su química y lo que un reencuentro así significaría para sus fans y para la industria en general. Y ahora, mis queridos amigos, la palabra es suya. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta emocionante posibilidad? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? ¿En qué tipo de proyecto se imaginan que podrían brillar? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son fundamentales para nuestro canal. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la misma emoción que yo al hablar de este tema tan especial, no olviden dejarle un buen me gusta. Pulsen ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can y Demet, para que se enteren de estas emocionantes noticias y se unan a nuestra conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de novedades, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus artistas favoritos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación tan especial, por compartir su tiempo y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y, quién sabe, quizás con noticias oficiales sobre este reencuentro tan esperado. Hasta entonces.